Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y hago este video para hablar sobre ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque es un tema que me han preguntado muchísimas veces, que cada vez que subo los jueves preguntas, siempre hay alguien que me pregunta sobre ayuno intermitente. Entonces he querido pues tocar ese tema de una manera un poco más profunda, porque así como que responderlo en una oración o digamos que en una historia de 15 segundos es verdaderamente complicado porque es un tema un poquito más amplio de entender. Y yo lo que quiero hacer esta vez pues es hacerlo de una manera más profesional, basada en evidencia científica, y por eso es que también me he tardado un poco en hacer este video, porque sí quería investigar un poco más, leer no solamente para darles mi opinión, sino también hacerlo de una manera más objetiva y, como les digo, también más profesional. Ahora, primero quisiera empezar a hablar sobre ayuno. El ayuno lo tenemos que entender como una respuesta fisiológica normal de nuestro cuerpo para responder a un periodo de inanición, es decir, de falta o carencia de alimento, de nutrientes, de energía y de glucosa. Principalmente el ayuno pues es una respuesta que nos va a ayudar a sobrevivir a un periodo prolongado bajo estas circunstancias. Entonces es completamente normal, es fisiológico. Y bueno, siempre ha existido, es algo que, bueno, últimamente se ha puesto de moda, pero en realidad siempre ha existido y se ha llevado a cabo a lo largo de los siglos en diferentes culturas, incluso como parte de algunos rituales, como parte de religiones. Entonces también mucha gente hace ayunos por aspectos religiosos, no meramente para la pérdida de grasa, ¿no? Como ahora se está utilizando mucho para este fin, para el control de peso, la pérdida de grasa, para la diabetes, para el control de la glucosa en sangre y etcétera, o sea, con fines ya más enfocados a la salud. Ahora voy a tocar como los aspectos positivos y negativos del ayuno intermitente, es decir, pros y contras. Vamos a ver los pros. Si ustedes buscan literatura científica sobre ayuno intermitente, van a encontrar muchísima información que les va a hablar sobre qué ayuda para disminuir triglicéridos en sangre, para disminuir colesterol en sangre, para el control de la diabetes también, y para perder peso principalmente, que te ayuda a regular tu metabolismo, toda esta parte. Si bien sí, hay muchos estudios que nos indican que esto puede suceder, sobre todo en ciertos tipos de ayuno, porque también hay de ayunos a ayunos. Por ejemplo, un ayuno puede ser de 24 horas, puede ser de 36 horas o más tiempo, o puede ser de entre 12, 16, 18 horas de ayuno. Es decir, el ayuno intermitente implica que hagas tu cena, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, o tu última comida a esa hora, y tu siguiente comida sea hasta el día siguiente, más o menos a las 11, 12 del día. Entonces ahí ya estamos cubriendo un ayuno de más de 12 horas, que es lo que se esperaría para que fisiológicamente activáramos las respuestas hormonales, digámoslo así, del ayuno. Ahora, digamos que esos son los tipos de ayuno que podrías llevar a cabo. Ahora sí que depende del fin y para qué y por qué, etcétera. O sea, uno puede elegir qué tipo de ayuno llevaría. De acuerdo al tiempo, las respuestas también pueden ser algo diferentes. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos en ayuno? Lo que sucede cuando entramos en ayuno y cumplir este periodo, por lo menos unas 16, 18 horas de ayuno, va a pasar que nuestro glucógeno muscular y hepático, es decir, la glucosa que se almacena en nuestros músculos, en nuestro hígado como fuente de energía de reserva, va a empezar a agotarse. Esa reserva es de aproximadamente 500 gramos en un hombre adulto. Varía de persona a persona, pero es una reserva pequeña de glucosa, de energía que está ahí almacenada en músculos e hígado. Se gasta esa energía y empezamos a utilizar como principal fuente de energía ácidos grasos de nuestro tejido adiposo, de nuestra reserva de grasa. Y ahí es cuando en teoría pues vendría lo que sería la pérdida de grasa o de peso, que también es un principio de la dieta cetogénica, nada más que la dieta cetogénica pues ya intenta llevar por periodos más prolongados de ayuno
para empezar con la dieta cetogénica y también pues mantenerse en un estado de cetosis, es decir, un estado donde nuestro cuerpo no va a haber absolutamente nada de glucosa y empieza a formarse glucosa a partir de otros componentes que no lo son. Esto es como que la primera fase, digamos, que del ayuno no llega a, digamos, que encender todas las respuestas hormonales y de inflamación que ocurren cuando ya uno lleva un ayuno de más de 2 días, por ejemplo, o incluso más tiempo. Esto no va a suceder aquí. En teoría, todavía en esta fase no ocurre mucho degradación muscular o de proteína. Digamos que se va más hacia las grasas después de agotarse la reserva de glucógeno. Eso es más o menos lo que ocurre, digamos que en términos sencillos, tras un periodo de ayuno. Y ahora, ¿por qué nos funciona, por ejemplo, hacer ayuno intermitente para controlar nuestra glucosa en sangre? ¿Por qué? Porque si yo no consumo azúcares en un periodo prolongado, mi insulina, que es esta hormona que se va a encargar de meter la glucosa a las células, se va a mantener en un nivel basal. O sea, si lo vemos en una línea, en una gráfica, siempre se va a mantener así. Mientras no haya glucosa en la sangre, se va a mantener así. Cada vez que yo ingiero alimentos, la insulina se eleva. Alimentos con carbohidratos, cualquier tipo de carbohidratos, pues se va a degradar a glucosa y entonces nuestro páncreas va a producir insulina y va a producir estos picos de insulina en mi sangre. Estos picos no van a estar presentes mientras yo me mantenga en periodo de ayuno. Va a ser una línea recta únicamente. Eso es en teoría lo que ocurre tras un periodo de ayuno y por eso nos ayudaría a controlar la glucosa en sangre para personas que padecen de periodos elevados de glucosa, resistencia a la insulina o prediabetes. Podría ser útil, además de que, como les digo, empezamos a utilizar ácidos grasos como fuente de energía y podría favorecer la pérdida de peso. Hacer ayuno intermitente no significa no comer. De hecho, en teoría uno tiene que cubrir con la cantidad de calorías al día en su dieta y simplemente significa reducir la ventana, o sea, el tiempo en el que yo podría ingerir alimentos. Por ejemplo, si hago un ayuno de 18 horas y mi día tiene 24 horas, pues serían 18 horas en ayuno y únicamente van a ser 6 horas en las que yo podría consumir alimento. O depende del tipo de ayuno, también podría ser de 16 horas y únicamente un periodo de 8 horas en los que yo puedo consumir alimentos. O sea, se reduce la ventana de alimentación, más no es un tipo de dieta. Un ayuno intermitente tiene que ir siempre acompañado de un plan de alimentación equilibrado, saludable, adecuado, suficiente, porque no tiene ningún caso que yo esté ayunando si mi siguiente comida pues va a ser algo muy pesado o en mis 6 horas donde sí voy a comer pues coma demasiado o ya sobrepase la cantidad de energía que yo necesito para mantenerme en un peso saludable. O sea, ya favorecería también el aumento de peso. El ayuno intermitente siempre tiene que ir acompañado de un buen plan de alimentación. Ahora ya les hablé un poquito de qué es, de qué se trata y cuáles serían en teoría los pros. Y existen muchas evidencias científicas, muchos estudios que nos hablan de los aspectos favorables de llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, todavía yo creo que son muy insuficientes. No hay así como ya algo confirmado como tal. Y tampoco estudios que confirmen lo que, o que nos muestren la consecuencia a largo plazo. O sea, ¿qué pasaría si yo llevara ayuno intermitente ya por periodos muy prolongados? No hay suficiente información al respecto, ni tampoco sobre sus repercusiones en el control de la homeostasis energética, sobre todo en el sistema nervioso central. Hay estudios realizados tanto en humanos como en animales que sí confirman la reducción de masa corporal, o sea, de masa grasa, como un principal objetivo de llevar a cabo un ayuno intermitente, pero no hay suficientes estudios que nos indiquen ya como tal cuáles serían los efectos sobre la masa grasa o el tejido adiposo, digamos que a un largo plazo. No lo sabemos a ciencia cierta, o sobre marcadores cardiovasculares, o sea, si nos afecta o no de alguna manera en este sentido, o metabólicos a largo plazo, no lo sabemos.
todo lo que es la homeostasis energética se controla en el sistema nervioso central, principalmente en el hipotálamo. Hay estudios realizados en animales que han demostrado que el ayuno intermitente sí ha ocasionado cambios, perjuicios en la homeostasis energética, haciendo que aumente la expresión de hormonas orexigénicas, o sea, las hormonas que nos producen hambre, y disminución de las anorexigénicas, o sea, las que nos producen pues la sensación de saciedad, lo que en animales pues resulta en una compensación en el consumo de alimentos, es decir, que sí puede haber una pérdida de masa grasa a corto plazo incluso, pero a largo plazo llevarlo pues de manera recurrente podía ocasionar un desequilibrio en estas hormonas del sistema nervioso central, en el hipotálamo. ¿Y qué ocurriría? Que al haber esta sobreexpresión de neuropéptidos orexigénicos, pues yo favorecería una mayor ingestión de alimento, es decir, cumplo mi periodo de ayuno para después tener una comida abundante. Y no únicamente por querer que sea abundante, sino porque los niveles de ansiedad y hambre se dispararían. Eso ha pasado con animales. Obviamente no sería lo esperado que yo haciendo este periodo de ayuno después yo me sienta peor, me sienta más ansiosa, me sienta con más hambre, y entre más prolongado sea este periodo de ayuno, pues mayor sería la ansiedad. Entonces, al aumentar la sensación de hambre, que también se hicieron algunos estudios en personas saludables, pues ¿qué pasa? Que después de un estudio que nos dice que después de 14 días de práctica de ayuno intermitente, pues hay una sensación de insatisfacción, lo cual todavía dificulta más el llevar a cabo este método de pérdida de peso por mucho más tiempo. Y pues que a la vez pues puedes perder grasa, pero después puedes recuperarlo ya con ese daño en nuestros neuropéptidos, que prácticamente nos haría tener mayor sensación de hambre. Otros síntomas adversos en el ayuno intermitente pues pueden ser también constipación, o lo que es lo mismo como estreñimiento. Puede haber retención de líquidos, puede haber mareos y malestar general, ¿no? Por el tiempo prolongado de ayuno. Ahora, eso sería, yo creo que el principal contra que yo lo veo, que no sabemos qué podría ocurrir a largo plazo, que puede o no ocasionar cambios en la manera en que responde nuestro hipotálamo, nuestro sistema nervioso a las sensaciones de hambre y saciedad. Alterar eso en realidad es muy peligroso, porque imagínate que llegue un momento en el que tú no sientas saciedad. Obviamente eso favorecería muchísimo el aumento de masa corporal, bueno, de masa grasa. Les digo, no hay suficientes evidencias al respecto. En mi opinión, pues yo sí estoy como en un punto medio. Ni lo recomiendo para todos, ni tampoco diría que no es bueno, que no lo hicieran o que no lo intentaran. Les recomiendo que si ya han tenido periodos de dietas en los que no han logrado bajar de peso, que han sido disciplinados, que han hecho ejercicio, sí nos puede ayudar como herramienta. Yo lo he utilizado con algunos pacientes que veo que bajaron mucho de peso y como que el cuerpo también empieza a acostumbrarse a esa reducción calórica. Y antes, si por ejemplo gastabas 300 calorías para hacer tus funciones vitales, pues tu cuerpo dice, no, pues como me estás dando menos, pues ahora voy a funcionar y voy a hacer lo mismo con 200 calorías. Prácticamente hay una adaptación. Lo que hace en teoría, o lo que eso significa, pues es que tengas un metabolismo más lento, y ahora sí que llega un punto en el que se hace más difícil bajar de peso, aun cuando quizá ya habías perdido 10, 15 kilos, te empiezas a estancar. Yo utilizo la metodología de ayuno intermitente, como les digo, en algunos pacientes, para ayudarles como a salir de ese bachecito, como a mover un poco el metabolismo y salir de ello, y me ha funcionado de esa forma. No hago ayunos muy prolongados, son ayunos de prácticamente 16, máximo 18 horas, que tampoco es algo muy extremo, ni tampoco de lunes a viernes, es únicamente 2, 3 días a la semana, y con eso es suficiente. Y hasta el momento pues no hay ningún estudio que nos diga que eso puede ocasionar un perjuicio para la salud del paciente. Ahora bien, pues yo, como les digo, todo esto tiene que estar llevado a cabo junto con un plan de alimentación completo, equilibrado, saludable, etcétera. O sea, tiene que ir de la mano de una buena dieta.
De preferencia, obviamente, planificada por un profesional de la nutrición que les explique bien y que les guíe para que ustedes puedan llevarlo a cabo de manera exitosa y sobre todo saludable. Ahora sí que hay mucha controversia al respecto. Hay también quienes nos dicen que en hombres puede funcionar, en mujeres no es tan recomendable porque las mujeres estamos prácticamente, aunque no queramos tener hijos, estamos diseñadas para reproducirnos, ¿no? Entonces tenemos pues cierta acumulación de grasa, sobre todo en la zona baja del abdomen, hacia las piernas, y a veces nos es difícil incluso bajar esa grasita porque nuestro cuerpo tiene la idea siempre de que en caso de llegar a embarazarnos, pues tener esa fisionomía saludable para llevar a cabo un embarazo exitoso, y todas nuestras hormonas siempre nos van a defender de cualquier agresión que podría ser en este caso un ayuno. Y en cuanto una empieza a bajar sus niveles de grasa o incluso empieza a llevar dietas muy reducidas en calorías, pues se encienden las alarmas del cuerpo, ¿no? Las alarmas hormonales de que algo no está bien, no estás lista para reproducirte, y esto puede ser contraproducente, que tu cuerpo empiece a acumular mayor cantidad de grasa, pues con el sentido de protegerte a esa agresión. Tu cuerpo no sabe que lo estás haciendo intencionalmente y que quieres bajar de peso, únicamente actúa pues igualito a como actuaba hace 3000 años, cuando las personas todavía caminaban y tenían que buscar alimento, y sí pasaban periodos prolongados de ayuno, y no por bajar de peso, simplemente pues para sobrevivir. Mientras conseguían alimentos se activan las alarmas del ayuno y ya no pasaba nada. Ahora pues lo hacemos de manera intencional, ya que en ese tiempo pues no había supermercado, no había Walmart, no había Oxxo, no había comida en todos lados. Así que funcionaba el ayuno. Ahorita no tanto, pero sí hay teorías que nos dicen que si abusamos de hacer ayunos prolongados, este tipo de personas que, por ejemplo, me dicen, pues yo hago ayuno intermitente sin querer porque mi primer comida del día es a las 12, 1 de la tarde, casi nunca ceno, casi nunca desayuno, y tienen bastante obesidad y siempre tienen mucha hambre. O sea, si ellos hacen comidas muy abundantes y pues tiene sentido, no han comido nada. Eso es lo que podría afectarnos a nivel de hipotálamo para después favorecer el aumento de peso, lo cual saldría contraproducente. Entonces, hasta aquí espero que les haya quedado un poco más claro qué es el ayuno intermitente, los pros, los contras, y pues ustedes establezcan su propio criterio para llevarlo o no a cabo. Así que tengan mucho cuidado con lo que leen por ahí de influencers y redes sociales. Infórmense con personas profesionales de la nutrición, de la salud, lean, busquen información en fuentes confiables. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias por ver este video, y cualquier duda o comentario, por favor escríbanmelo.